se convierte en esto, lo que es una colecistitis aguda. Entonces, ¿qué es la colecistitis aguda? Como dice su nombre, es una inflamación de la vesícula biliar a consecuencia normalmente de litiasis biliar. ¿Es la única? No, también hay colecistitis alitiásica, pero es lo menos. ¿Y por qué se produce la colecistitis alitiásica? Igual, un problema obstructivo, cístico, a consecuencia de que las válvulas de Hayford se alteran en personas mayores, diabéticas, viejitos, y entonces puede provocar colecistitis alitiásica. Pero la más frecuente es la colecistitis litiásica. Por lo tanto, la colecistitis también es más frecuente en mujeres. ¿Por qué? Porque hay mayor incidencia de coleritiasis, más frecuente también en obesidad, que en realidad vienen a ser los factores desencadenantes de la litiasis vesicular, ¿no? Los que tienen mayor preponderancia. Cólico biliar, de repente hay más en jóvenes. Por lo tanto, la colecistitis tiene mayor gravedad en pacientes diabéticos y ancianos. Les decía ahora que son preguntas de siempre, en todos los lugares donde vaya. En qué caso es quirúrgica de emergencia la patología litiásica biliar. En 3 condiciones. Esta es una de ellas, la colecistitis emfisematosa y la colecistitis en pacientes diabéticos que tienen gravedad. Y la tercera emergencia quirúrgica es la colangitis. Esos pacientes no pueden dejar de ser diagnosticados ahora y operarse pasado mañana. Hay que operarlos ahora, porque si no se te van a morir. Entonces, una de las dolencias abdominales más comunes en cuanto a la colecistitis, igual que el cólico biliar. Por eso es que me importa que ustedes sepan hacer diagnóstico y tratamiento, porque les va a llegar ese paciente. ¿Cuántas veces la habrán tenido en la casa? Amigos o familiares que nos han llamado y de repente eso. Entonces tienen que tener conocimiento para que no hagan correr, asustar o desesperar, porque ustedes tienen que tener capacidad. Entonces, por lo tanto, un 10 o 20% de pacientes que tienen litiasis biliar sintomática van a hacer colecistitis. Van a hacer. Aquí está el mejor ejemplo. Entonces, es una oclusión, ya sea del cístico o en la bolsa de Harman, que uno llama, sin parte del cálculo, no cede, porque si se diera, si fuera un cólico biliar simple, entonces aquí no cede, se queda ahí, enclavado. Resultado, empieza a no haber drenaje, después tiene un proceso, hay secreción, aumenta la tensión, entonces todo el proceso inflamatorio. Por lo tanto, al haber una inflamación o infección, entonces hay microorganismos, y entre esos los más frecuentes son los que están en la vía entérica, o sea, en el intestino. Por lo tanto, son Escherichia coli, Klebsiella, Streptococcus galis, Topilis, Anthracis, son los más frecuentes, o sea, propios. ¿Por qué? Porque tiene lógica. Hay estas bacterias del intestino pueden subir, entonces normalmente existen, pero no son patológicas. En Bolivia tenemos muchas cosas nosotros y no nos afectan, porque la enfermedad, ¿cómo se define, no? Como un desequilibrio entre factores agresivos y defensivos. Por lo tanto, constantemente nosotros tenemos alguna bacteria o virus que están pululando cerca de nosotros, pero tenemos factores defensivos. Entonces, estos factores, cuando hay una obstrucción, como quien dice, hace su fiesta, su agosto. ¿Han escuchado ese término de decir cuando uno hace plata o así, está haciendo su agosto? Dicen, ¿han escuchado ese término? Sí. ¿Y por qué creen que era? ¿Qué pasaba en el agosto? ¿Hay fiesta? No, sucede que el aguinaldo, ahí en diciembre, ¿no? Y antes, cuando había buenas épocas, había como un bono patrio. Y cuando es plata, se fiesta. Entonces la gente gana más. Por eso decían, está haciendo su agosto de que ganando plata. De ahí venía el técnico, porque no va a escuchar haciendo su agosto con los países, ganando más que estas bacterias, había un poco más. Entonces, aquí las bacterias harían su agosto, porque sería una obstrucción.
proliferan. Y vean ustedes, pueden haber anaerobio, y por eso es que la colecistitis enzimatosa también es otra posibilidad. Entonces está claro, la litiasis vesicular, hay obstrucción del cístico, cambio absortivo de la mucosa, se distiende la vesiculabilidad y se inflama. Entonces hay una colecistitis. Si uno deja su libre albedrío, a su libre evolución, la colecistitis no le hace nada, claro que puede seguir complicándose, que puede ir a la isquemia, puede provocar un piocolecitis y puede perforarse. Por ahora que no son todos. Por eso le digo, para eso estamos nosotros, o sea, para que detengamos los procesos de colecistitis y no desesperarnos. Con medida, vamos a ver, el mayor porcentaje de las colecistitis remiten si vos haces buen tratamiento. No le has curado el cálculo, o sea, le has curado la patología de emergencia de la colecistitis, que fue el motivo que lo llevó al paciente. Bueno. Entonces, uno cómo encuentra la vesícula. Ahora en práctica me olvidé de hacer una corrección. Alguien decía en la práctica que cuando hace palpación uno palpa, dice, ¿no? La vesícula. Es imposible palpar la vesícula de la colecistitis. Por eso es lo que hay en Murphy, porque más bien es el dolor, o sea, no te deja palpar. No te deja palpar. O sea, el paciente, ni burro que sea, digamos, si le está doliendo, imagínate vos que vos querás palparle, te quita por la mano. En la única oportunidad que podés palpar la vesícula grande, hemos dicho, en los ampulomas, el Courvoisier terrier, digamos, ¿no? ¿Pero por qué? Porque ahí no hay inflamación. Es una vesícula que se estaba haciendo grande porque la obstrucción le ha permitido ir haciéndose más grande. Es igual que el estómago. Los que comemos más, seguro que nuestro estómago es más grande que las que comen poco. O sea, porque los órganos así se hacen, conservar la función hacia el órgano, ¿ves? Entonces, es igual, acá en el Courvoisier terrier. En cambio, en esto, cuando está inflamado, la vesícula está dilatada, hay engrosamiento de la pared, congestión, la mucosa se hace congestiva y puede ulcerarse hasta llegar a la necrosis. O sea, no es igual que la apendicitis, hemos dicho, apendicitis, si no lo operas se te perfora seguro, 24 horas. No. Acá hay todos los procesos, pero podemos remitirlo con antibióticos antiinflamatorios, podés remitir el cuadro clínico de la colecistitis. Esa es la importancia de saber hacer diagnóstico para que hagamos tratamiento. Entonces, igual que aquí no hay la fase anatomopatológica de la apendicitis, porque ya hablamos de apendicitis, pero vos podés encontrarla así congestiva, nutrosa, catarral, puede llegar hasta ser necrótica, puede ser hidrópica. ¿Qué es hidrópica? Llena de agua, ¿no? Entonces, porque no se infectó, no está tan infectada, pero el hecho de que esté obstruida no deja que salga la bilis, no entra la bilis, pero aquí tiene una mucosa que es secretoria y absortiva. Entonces, falla la absorción, hay más secreción y se hace más grande la bilis. Este es un paciente ya operado, se le pone la aguja para que uno sepa más o menos el tamaño, o sea, para comparar, ¿no? Porque a veces en la foto, ¿no? Si está muy cerca, parece más grandota la vesícula. Este cálculo, está justo en donde, en la salida del cístico, está apuntando incluso la luz. Entonces, este cálculo obstruyó el cístico con el bacilete y de ahí degeneró todo de pared gruesa. Obviamente la vesícula está abierta, ¿no? Está cortada así, uno la vea por dentro, ¿no? Entonces, paredes gruesas, signos de necrosis, hemorragia y necrosis en la mucosa. Vos dejás que evolucione más, se muere, pues, se perfora, puede provocar. Esta es una vesícula hidrópica. Hemos hecho hasta 40 centímetros, puede tener capacidad, la Biblia aquí debe haber por lo menos 80, 90. Entonces, por eso es que estaba aumentada. La litiasis vesicular, como vieron, puede ser uno o múltiple, cualquiera de ellos que puede provocar colecistitis. En este caso, igual, estaba llenito de cálculo la vesícula y provocó uno de ellos, se impacta aquí a la salida, se mete y ya genera todo el cuadro. Uno, varios, no todos se metieron a la salida, pero uno de ellos bastó para que provoque todo el cuadro de colecistitis. En caso, que son la mayoría,
No sé si alguien ha tenido colecistitis o pólipo acá, pero de repente la familia o alguien ha visto. Han estado internados a veces. Vamos a ver el cuadro clínico, ¿no? Dolor, fiebre, calofrío, músculo positivo. Pero le hacen el tratamiento, como vamos a ver, y puede remitir. Y en 4 semanas, prácticamente ya no hay nada. O sea, como que el organismo solucionó todo el problema. Pero sigue el cálculo ahí. Eso se llama, eso es otra vez se convierte en colelitiasis. Si se reactiva, se habla de colecistitis crónica litiásica, pero o sea, otra vez se reactiva. Pero remite. En 4 semanas, legalmente, vos no pillas ya inflamación. Pasa. Entonces, es importante que uno entienda que eso sería el objetivo. Ustedes sepan hacer diagnóstico, sepan atender, si están en una provincia o en un centro de salud, remiten el cuadro y luego pueden derivar al centro de salud, o sea, a un centro hospitalario que sea de segundo o tercer nivel para que resuelvan quirúrgicamente el cuadro. El cuadro es claro, no es difícil hacer diagnóstico. Clínicamente llega un paciente con mucho dolor abdominal, agarrando su dolor. El paciente viene agarrando. En el cólico biliar veíamos que el paciente llegaba ansioso, gritando, desesperado. No, aquí el paciente viene más o menos sangradito. Por la misma inflamación puede estar vomitando, puede tener náusea. Entonces la clínica es muy importante. Claro, yo si veo que el paciente está con fiebre, con dolor, yo pido un hemograma. Ya le he dicho, hay que pedir todo. Pedir bilirrubina, transaminasa, fosfatasa, glicemia, creatinina, hemograma. El único que te ayuda a confirmar que es colecistitis es el hemograma. ¿Por qué? Buscar leucocitosis. O sea, la bilirrubina puede estar normal. Puede haber un poquito de incremento de repente en la directa. Esto está ayudando a decir colecistitis. La fosfatasa alcalina tampoco, o sea, ninguno de los estudios laboratoriales. Y confirmas, entonces, clínica, laboratorio, más ecografía. Ahí está la ecografía, nos está mostrando el cálculo, la vesícula, ahí está, la sombra acústica, y estamos viendo doble halo, o sea, como si tuviera doble pared. Una pared engrosada, aquí hay un líquido perivesicular, y el plastrón, o el epiplo, hace que aparezca como si tuviera doble luz. Y mire la importancia de una buena ecografía. Yo les decía, la ecografía es tan fundamental porque me tienen que mostrar el hígado, me tienen que mostrar la textura del hígado, hablar de la vesícula, decirme si hay pared delgada, no es delgada, ¿no? Para que vamos viendo. Entonces, en la clínica, ¿qué es lo que hay? Es un dolor abdominal de aparición brusca, aguda. Ya no es cólico, el cólico es espasmódico, ¿no? Te duele y tiende a remitir. Es continuo. Y un dolor que va de moderado a grave, se localiza en el epigastrio hipocondrio derecho, se irradia hacia la espalda, pueden haber fenómenos asociados con náusea, vómito, fiebre, ¿no? Y no cede a los antiespasmódicos. ¿Cómo va a ceder si ya? O sea, intentarlo. Cabalmente es la primera forma de darte cuenta que el cuadro que está complicando no cede para el antiespasmódico. Si hay un espasmo, lo lógico es que ya debería pasar, ¿no? Con el antiespasmódico. Pero si no cede, y ahí está clarito, no cede, y sigue, que viene fiebre, entonces deja de pensar que es un cólico. Ya tenés que pensar que está habiendo una inflamación. Al examen físico, si yo lo infecciono, probablemente voy a ver una respiración más suave, porque no quiero utilizar los músculos ni el diafragma, lo hace más como abdominal. Porque no quiere hacer inspiración profunda, porque al inspirar desciende el diafragma y medio que comprime un poco, entonces duele, ¿eh? El paciente, eso es lo que va a ver. A la ocultación, ruido hidroaéreo, hipoactivo o negativo. A la percusión ya podés sentir dolor en el pulmón derecho, pero lo más importante es la sensibilidad en el pulmón derecho, el múltiplo. El múltiplo, el paciente de punto dorsal, pedir que haga una inspiración profunda, comprimir en esa zona, y el paciente grita y te saca un dolor a la inspiración, hace una apnea, o sea, deja de respirar, ¿no? Entonces, la vesícula es poco probable que la puedas palpar, pero diciendo, si no te dejan tocarlo,
imagínate que vas a poder palparlo, ¿no? Es muy poco probable que palpe esa vesícula, ¿no? Entonces el MULFI es un dolor a la palpación profunda a nivel del punto cíctico, luego de una inspiración profunda, y el paciente provoca una apnea. Esto es lo que es el MULFI. Parto pneumónico de colección. No existe en otra patología que haya esta posibilidad. Entonces, ya lo decíamos, la impresión es porque biológicamente esto va primero, ¿no? Disminución de la amplitud de los movimientos respiratorios, la fluctuación de positivo o negativo, luego recién viene la percusión va a haber aumento de la sonoridad, disminución de la sonoridad en el pulmón derecho, pero lo más importante es que al hacer percusión ya estamos haciendo casi como una maniobra palpatoria, entonces el paciente se va a quejar de dolor. Entonces es importante ese tipo de situación. En los laboratorios, 75% de leucocitosis, pues es importante. Vean ustedes las transaminasas, las bilirrubinas, ya no son relevantes, o sea, no pidan ni esperen encontrar leucocitosis para decir policitis, no. Transaminasa elevada, tampoco. Si estuviera por encima del 70, 80, 90%, yo diría, me sirve para hacer dinero. Pero no te sirve. Porque es muy probable que te salga positivo y entonces, ¿qué vas a hacer? Pero esto es importante. Entonces, lo importante es que al haber obstrucción, a esto se inflama, entonces leucocitosis con desviación a la izquierda. Pero esto es lo más importante de todo, digamos, aparte de la clínica, además cosas de la ecografía, porque es una evidencia que te está sacando, vos podés tener fotos, ¿no? A veces cuando uno cuenta algunas situaciones, queda como de película, es decir, si no tenés un documento. Por eso es que ahora hay más facilidad. Ustedes, yo sé que utilizan esto, pero guarden las cosas importantes, guárdenlas, porque les pueden servir después para que tengan un documento. Las cosas importantes, porque nos llega tanta información que no toda es para guardarlo. Yo recuerdo cuando estaba haciendo provincia, un caso, y yo lo cuento y se lo cuento a todos, y seguro que me queda que es fantasioso. Lo único que me queda son los testigos que estuvieron con nosotros. Era una embarazada, estaba probablemente unos 28 semanas, 29 semanas de embarazo. Llegó un coma. Entre las complicaciones del embarazo está la eclampsia. Esta señora estaba con eclampsia. Yo estaba en San José chiquito y la traían de Ascensión de la Frontera, o sea, cerca de la frontera del Paraguay. No había carretera, entonces llega, me pone una camioneta y la niña de polvo, se va el dueño de la camioneta por hacer un servicio social, la trae, y se va el marido, originario de la zona, una persona humilde, y le dice, mira, está mal mi mujer, le digo, y quiero ver que la pueda hacer. La examinamos, y la reviso, y yo me asusté, porque igual casi como usted, de 23 años, médico general, y ahí le pregunto, ¿y cuántos hijos tiene? Tenía 4, casi 48 horas que no respondía. Le tomo la presión hipertensa. Claro, pues era una eclampsia. ¿Qué hay que hacer en la eclampsia? Cirugía de emergencia. Le planteo operar, le digo, no, me digo, ¿cómo? Pues me dice, no, yo ni siquiera le planteo operarla, pero le digo, como no teníamos terapia, paciente en mal estado, y un niño que estaba viable, porque yo no hacía ecografía, pero lo mandé a un ginecólogo que había un médico en el pueblo de San José de ese tiempo, pero uno de ellos era ginecólogo, y le hizo la ecografía y él estaba viable. Era un feto único vivo. Y le digo, hay que matar a Santa Cruz. Y el tipo dijo así, con la naturalidad de él. Pueblerino dice, yo no lo voy a llevar a Santa Cruz. Y me ha costado traerla acá. Digo, si la llevo allá y se muere, digo, ¿cómo la vuelvo? A la miércoles le digo al médico de provincia, le digo al director, bueno, nosotros no quiere, le digo que la llevemos y hay que operarla, le digo. Y me mira. Y tras que nosotros los jóvenes me dicen, no, güey, aquí no tenemos condiciones. Pero se va a morir, le digo, y no hacemos algo. Y la operamos, o sea, parece de película, por eso le digo, ¿no? Entonces, y la operamos, y obvio, sin anestesia, pero me preguntaron con qué anestesia estaba inconsciente. Hicimos toda la serie, entramos, la operamos, sale una bebita, mujer, viva, la tratamos, y entraba en una cajita de zapato. Cuando le pusieron algodón no teníamos ni incubadora. Y la cosa es que, bueno, hicimos la cirugía, cerramos todo, la mujer inconsciente. Yo preocupado en la noche, buscando qué hacer, y me pongo a leer un poco. Había que darle un poquito ya de hipotensores, vasodilatores para la parte cerebral. Como milagro, la bebé
Y yo, claro, se lo entregamos al marido y me dijo, ay, tengo 4 hijos, yo no lo... Directo, así, le estoy contando lo real, no le quiero, fíjense que conectar. Y una de las enfermeras dice, familia, alimentaban con algodón, de hecho, y así una algodón chiquitita de bebé. Sucede que al otro día la mujer empezó a medio mover un brazo. ¡Wow! Pasó un poco más y empezó a mover la pierna. A los 3 o 4 días la mujer ya despertó. Porque ese tratamiento para la lactancia es sacar el producto fetal, pues, ¿no? En concreto, vivieron ambas, pero estuvieron tanto tiempo, 35 días en el hospital, se infectó la herida operatoria, ¿no? Y, claro, el papá y mamá pensarían que deberían, ¿cuánto de plata? Por 35 días y no pusieron un peso. ¿Qué creen que pasó? Se fugaron. Pero esa es la evidencia, o sea, y la niña después apareció en San José, ¿no? San José chiquito. Entonces, hay cosas como esas que yo digo que solamente pueden pasar, podría demostrarle si yo tuviera fotos, digamos, ¿no? Una evidencia de lo que pasó en ese momento. No tenga que hacer un burrera, no la está charlando, ¿no? Porque no tiene testigos. Pero ¿quiénes son los testigos? Los que entraron a la cirugía, los que estuvieron con nosotros y todo lo que vimos ese proceso. Acá hay evidencia, la ecografía te permite evidencia. Entonces, cuando tengan ustedes la posibilidad, guarden documentos. Ahora alguien puso un bonito video, guarden esos videos para ustedes. En algún momento, si son cirujanos, los van a ocupar. ¿Ven? Yo me dice ahorita no sabe qué guardar y qué no guardar, pero en este caso hay una evidencia. Entonces, vean ustedes, ¿qué te permite la ecografía? Aquí está el cálculo, la sombra, el doble halo está apuntando. Entonces, la característica principal ecográfica es eso: vesícula aumentada de tamaño, doble halo, líquido perivesicular y la presencia de cálculo cuando es litiásica. Se produce lo mismo sin cálculo en la colecistitis alitiásica. O sea, la única diferencia es, como dice su nombre, la litiásica es el mayor porcentaje y la litiásica es entonces, otra vez miremos otra ecografía, son diferentes, está el cálculo, dando la sombra, y entonces, pero en este caso todavía había un poco de barro miliar, o sea, hay formas, entonces, pero lo importante es lo que yo le estoy diciendo. ¿Qué es lo que debe buscar en la evidencia ecográfica? El aumento del volumen de la vesícula, el doble halo, líquido perivesicular y la presencia o no de cálculo de la vesícula. Otra imagen de vesícula aumentada de tamaño, aquí está el cálculo, obstruyendo aquí. Entonces, hay muchas imágenes, entonces estos son evidencias, ¿eh? Aquí se está viendo el cálculo en el acinete justo, entonces ya está provocando paredes engrosadas, está el cálculo, la sombra acústica. Entonces eso es lo que deben buscar ustedes para documentar que es una colecistitis. Y aquí hay una alitiásica, entonces lo mismo que hemos dicho, ¿ves? Paredes engrosadas, líquido perivesicular. ¿Cuál es el problema? Aquí no hay cálculo. O sea, igualito tiene para que haya inflamación. En las otras, ¿no? Es este cálculo el que está obstruyendo. Acá no, son las válvulas. Es extra, no hay cálculo, pero las válvulas, por eso decimos que es más frecuente en diabéticos, en personas mayores, y se convierte muchas veces en una emergencia quirúrgica por la diabetes, ¿eh? Son diabéticos, entonces se convierte en una emergencia. Es como si una bisagra de estas, que son las válvulas, con el tiempo ya no funciona, ¿no? Entonces ya provoca la posibilidad de desinfección. La tomografía es importante, súper importante, pero no vamos a tener acceso a todos los casos, ¿eh? Entonces aquí se está viendo mucho más claro las paredes de la vesícula grandota, el hígado, la vesícula mucho más grande, paredes engrosadas, el cálculo dentro. Entonces, vienen a hacer con eso ya el diagnóstico. Hay otros estudios, sí, la mamografía también, porque patología es un estudio sensible, específico, muy alta sensibilidad, pero no está al alcance de todos, ¿no? La radiografía simple, poco útil diría yo, porque tendría que ser solamente en casos de que sean cálculos de calcio. De otra manera, no sé, solamente cuando son radiopacos te serviría. Por lo tanto, no hay que pedir la radiografía como un método en caso de diagnóstico. Es un cuadro grave, la colecistitis es grave, entonces para diagnóstico diferencial pensar en cosas graves también. Puede ser una úlcera perforada, un absceso hepático,
Puedes pensar en un cólico renal, es importante eso, está en la parte posterior. Puedo saber si el dolor se irradia o no se irradia. El cólico renal sí es uno de los dolores mucho más intensos que el cólico biliar. Semiológicamente le han de haber dicho, le han de haber explicado que el dolor se compara a como la desesperación de una persona que quiera subir una pared. Así de fuerte es el dolor en el cólico renal, mucho más fuerte que el cólico biliar. Pero hay que plantearse como diagnóstico diferencial. Si no haces algo, vas a tener más complicaciones. Vea usted, empezó con un cólico, una coleliquiasis, y acabaste con una colecitis. Si no haces algo en la colecitis mínimamente médico, puedes tener un piocolecito que puso completamente en la región de la vesícula biliar. Entonces, en presencia del pus, donde se observa todo, especialmente personas que tengan otra patología, y eso es un cuadro grave. La colecitis es aguda episematosa, o sea, si se obstruye y aparecen anaerobios, imagínense, otra vez, pues mejor fiesta, más fiesta para eso, ¿verdad? Ellos viven sin oxígeno, igual el tabaco todavía. Entonces, más se prolifera, se convierte en una emergencia quirúrgica. Esta es una pregunta también de examen. ¿En qué caso es fácil diagnosticar o es el mejor método radiológico, la radiografía simple de abdomen para diagnóstico de patología biliar? En la colecitis episematosa. Porque estamos hablando de aire, ¿no? Entonces, vean ustedes, es como le hayan pintado esta vesícula. Y es una radiografía simple. Se ve incluso, mira, como si hubieran niveles hidroaéreos en algunos lados. ¿Por qué? Claro, pues semejante infección provoca hilio también, ¿no? Entonces, una colecitis episematosa. Esto es importante, yo decía ahora en la práctica, en el tratamiento, la diferencia de tratamiento clínica, tratamiento diferencial entre cólico biliar y colecitis. Ya hemos dicho la semiología, el tratamiento. Acá hay como el tratamiento sintomático, que no es curativo, o sea, no es curativo definitivo, sino que es sintomático, es obviamente analgésico, pero hay que dar fundamentalmente antiinflamatorios y antibióticos. Remite más del 90% de los casos. ¿Lo curaste definitivamente? No, porque puede otra vez reaparecer el cuadro de la colecitis. Y el tratamiento definitivo, colecistectomía. Ahora me mostraron un video bien hecho, bien editado, bonito, pero eso pues ya lo haremos después. Primero hay que saber diagnosticar y segundo poder hacer algo por esos pacientes. La colecitis episematosa es una emergencia quirúrgica, complicación normalmente, ¿eh? Entonces, la colecitis episematosa tiene que ser un porcentaje bajo, por suerte, porque esto es emergencia quirúrgica, por suerte es bajo el porcentaje. Pero si no hacemos algo hay que tener cuidado, y hay que saber diagnosticar. No es una colecitis aguda nomás, no confundan una colecitis aguda con una episematosa, porque la aguda no necesita emergencia, es así. Si no haces algo se te va a morir. Se te recompensa rápido. Constituye una entidad muy grave, rápida de progresión que se acompaña normalmente al cuadro agudo y tóxico. Choque hacen. Estos pacientes hacen choque. Entonces, es más frecuente pacientes varones, diabéticos, que tengan mayores. Entonces, y es la radiografía la más importante en este caso para el diagnóstico. Obviamente el hemograma te sirve, ¿no? Te sirve. También tenemos múltiples porque hay inflamación, pero la diferencia fundamentalmente es que la ecografía te sirve, pero si vos querés una evidencia, es con radiografía. No buscando el cálculo, sino el aire. Si los pulmones, cuando sacamos radiografía los pulmones, ¿qué buscamos? Aire, ¿no? Entonces aquí, si hay aire, también me sirve, ¿ves? Entonces, y aquí la cosa es que aquí no hablas de tratamiento médico. Su única chance es cirugía de emergencia. Tenés que hacer colecistectomía. Alguien dijo, pero es viejito, pues, es diabético. Claro, podrías hacer de repente una colecistostomía, o sea, una descompresión por función. Puede ser paliativamente hasta que lo mejores tu paciente. Pero al final vas a tener que extirpar esa vesícula de forma completa. Otra radiografía, ahí estamos viendo, miren ustedes, ¿no? Se ve este aire de la luz del intestino dentro, ¿no? Y ahí está, miren, como un huevo, la vesícula llenita de aire. Normalmente no hay aire, aquí hay aire. Entonces, es la radiografía simple que permite hacer ese diagnóstico. La tomografía es mucho más evidente, claro, porque es más evidente.
Pero no tenemos esa posibilidad de pensar. Con una radiografía simple, voy a hacer el diagnóstico. En la ecografía vas a ver lo mismo, que simple la nota, paredes matizadas, ¿no? Y claro, aquí vos decís, pero hay menos líquido. La vas a ver el día, por eso es que pedís la radiografía para el estudio. O por último, si tenés la oportunidad, una tomografía, ¿no? Y entonces, el tratamiento viene a ser la colecistectomía. La colecistectomía es la extirpación quirúrgica de la vesícula biliar, ¿no? Actualmente, el gol estándar, o la regla de oro, es la laparoscópica. Yo digo, sí, perfecto, pero si no sabes operar abierta, se te complica la vida. O sea, la laparoscópica es una técnica quirúrgica. En otros países casi no operan abierta. Nosotros tenemos que aprender a operar abierta porque estamos viviendo en un país donde no todos tienen laparoscopia, ¿no? Pero si te dan a elegir cuál es mejor, claro que la laparoscópica. Más pronta reincorporación laboral del paciente, técnicamente podés operar más tranquilo, menos dolor para el paciente, entonces tiene muchas ventajas, muchas ventajas. No es por lo estético, es fundamentalmente por, como decía, por los otros factores. Siempre se debe hacer, o sea, el paciente con colelitiasis, colecitis aguda, colecitis crónica, pólipos vesiculares, cáncer, todo el tratamiento definitivo tiene que ser la colecistectomía, la extirpación quirúrgica de la vesícula biliar. Muchas incisiones, ¿no? Antes se hacía una tipo coder, una sprinkle, una subcostal derecha tipo coder. Este paciente, por ejemplo, cuando lo operamos, se ve grande la herida, pero el paciente tenía coledocolitiasis. O sea, en ese tiempo, cuando operamos, con un paciente que operamos en su momento, en ese tiempo, ahora se puede hacer coledocostomía laparoscópica, claro, se puede, pero antes no teníamos esa chance, entonces no había SP, entonces hacíamos colecistectomía, hacíamos la exploración de la vía biliar, sacábamos los cálculos y obviamente después para cerrarlo tenías que dejar un drenaje, un tubo de izquierda. Entonces, pero es una de las posibilidades. Entonces, esta es una Springer, una transversa, una paramediana, otras veces. El problema de estas son fáciles de acceder, más fáciles que las subcostales, pero el problema, ¿cuál sería el problema de esto? ¿En qué podría acabar esto? Eventuación. Eventuación, lo estoy apuntando así, ¿no? Porque la innervación, así, entonces, si yo secciono esto, lo dejo denervado, hay debilidad. Entonces, por eso son oblicuas, entonces uno divulsiona tu mano tendida, o mediana, pero mediana se te hace muy lejos, en cambio aquí el acceso es fácil, las complicaciones para el paciente no son las mejores. Veo un paciente que hizo una peritonitis por perforación de la vesícula, ya no fue chiquitina, ¿no? Fue una cirugía que tuvimos que hacer porque el paciente ya llegó con su colecitis complicada, perforada. Entonces, para que vean ustedes la magnitud de una complicación. Y en los videos que mostraron ahora, se veía mucho más fácil. Pero en una abierta, la cirugía abierta, son el mismo procedimiento, la misma técnica quirúrgica, pero el mismo procedimiento, pero obviamente que esta es la vesícula biliar, se hace la desperitonización, que a veces era aguda. Entonces hay que liberar ese peritoneo, como veían ustedes, porque no está suelta la vesícula biliar, ¿no? Miren, y ahora sin el peritoneo se la ve más translúcida, ¿no? O sea, el peritoneo lo vas desperitonizando y tenés que llegar, obviamente, hasta la parte del cuello y ligar el cístico y la arteria cística, ¿no? Ya lo dijimos, en qué caso se hace la cirugía de emergencia, solamente emergencia del paciente diabético con colecitis episifatosa y colagitis. Y aquí está ya más el esquema, digamos, ¿no? De lo que es una cirugía laparoscópica. La vida está visto que no se puede explicar mucho, pero esta es la vesícula biliar, este es el fondo, cuerpo, el bacinete, y aquí entonces nosotros estamos el triángulo del calor, que está dado por el cístico, hepático derecho y el borde hepático. Entonces ahí tiene que estar, están viendo la arteria cística. Entonces la parte fundamental de esto viene a ser la ligadura del conducto cístico, la arteria cística, clipeado o ligado,
y luego la ectomía de la vesícula biliar. Ahí se está haciendo el clipeado del conducto cístico. El clipeado del conducto cístico, una vez que clipeas el conducto cístico y la arteria cística, ahí está, queda ya clipeado. Entonces lo que hace es desperitonizar. Aquí se está haciendo un ir desprendiendo de su lecho hepático la vesícula hasta que queda prácticamente así. O sea, aquí era lo que estaba la vesícula. Antes le decía esto, cuando no había buen electrobisturí teníamos que cerrar, había que cerrar el lecho hepático porque el riesgo de la hemorragia era importante. Aquí hablamos de conducto cístico y arteria cística y no estamos hablando de vena. Entonces, ¿dónde está el drenaje venoso? Es de la vesícula directamente al hígado. Entonces, que electrocoagulación pequeñitas, son 5 más o menos, pero no la vemos. Yo no, o sea, no sé que estoy usando lupa para poder ver, por lo tanto, normalmente la electrocoagulación. Cada vez menos se convierte la cirugía laparoscópica. O sea, empieza con la laparoscópica, ahora con la capacidad que tienen, bueno, la mayoría acaban con la laparoscópica, pero nunca hay que priorizar su ego del médico. Y hay que convertir, ¿no? Pero la causa a veces de conversión de policitectomía abierta, pues a la laparoscópica abierta era, por ejemplo, cuando había mucha adherencia, cuando la vesícula la habías perforado, rotura de la arteria cística, lesión de conductos biliares. A mí me tocó una vez operar a mi sobrina, estábamos operando en algún equipo, y ella me lo confiaba, que estábamos haciendo la laparoscópica. Se nos rompió la arteria cística, que entonces inundó el parto. Entonces la idea era, vete aquí, pero si vos vas a clipear sin ver, mucho riesgo, ¿no? Ya le dije, podíamos clipear el coledo, porque quisimos mirar nada de cambio de fase de ético, y vimos nomás, pues, a visión directa lo controlamos más rápido y ya está. Y mi sobrina está viva, ya tiene hijos, ¿no? Ya pasó muchos años, pero lo que estoy diciendo es que tenés que tomar la determinación cuando se necesita. No hay que olvidarse, los médicos tienen que ser golata. No pensemos, no, ¿qué van a decir si convierte una cirugía en la parada? Nada, no pasa nada. La prioridad es tu paciente, ¿no? La prioridad es tu paciente. ¿Pregunta? ¿Dudas? Primero, porque iba a llegar, ¿no?